Buenos días, soy Mireia Portero Ailagas y hoy quiero compartir una reflexión que nace directamente de mi práctica docente. La inteligencia artificial ya está presente en nuestras aulas, en nuestros centros y también en nuestra forma de preparar actividades. Pero para mí, la cuestión ya no es solamente aprender a utilizarla. La cuestión es decidir cómo utilizarla. Por eso, he titulado esta comunicación de usar IA a decidir cómo usarla y voy a utilizar la escala IRIS como un marco para analizar cómo diseñamos nuestras tareas. No quiero presentar una receta, quiero compartir una forma de tomar decisiones que queremos que aprenda nuestro alumnado y qué papel queremos que tenga la IA en ese aprendizaje. Y para ello voy a partir de algunas situaciones que he llevado a mi propia práctica docente. Cuando aparece una herramienta nueva, muchas veces nuestra primera pregunta es: ¿qué puede hacer la IA? Puede escribir, generar imágenes, resumir, proponer ideas, crear preguntas. Pero en educación creo que tenemos que hacer el camino contrario. Primero preguntarnos: ¿qué quiero que aprenda mi alumnado? Y después, ¿puede la IA ayudarme a conseguirlo? Esto, para mí, es fundamental. Si quiero trabajar la capacidad de argumentar, no tiene sentido que la IA construya todos los argumentos. Si quiero trabajar la creatividad, tampoco quiero que la herramienta tome todas las decisiones creativas. Y si quiero que aprendan a investigar, necesito que exista un proceso de búsqueda, contraste y selección. Por eso, mi punto de partida es muy sencillo. Primero el aprendizaje y después la inteligencia artificial. Y aquí aparece el punto que me lleva directamente a IRIS. En mi práctica utilizo herramientas de inteligencia artificial para finalidades muy diferentes. Puedo utilizarlas para revisar un texto, para generar ideas, para crear un primer borrador o para conversar y reformular una propuesta. Incluso puedo llegar a delegar una parte importante de la producción. La herramienta puede ser exactamente la misma, pero la experiencia de aprendizaje no es la misma. Y esto es importante. No es lo mismo que la IA ayude a un alumno a desbloquear una idea que le entregue directamente el producto terminado. Por lo tanto, la diferencia no está solamente en la herramienta, está en qué estamos delegando. Y precisamente eso es lo que nos permite analizar IRIS. La escala IRIS, desarrollada por la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, me resulta especialmente interesante porque cambia la pregunta. No se limita a decir si una actividad tiene IA o no tiene IA. Nos obliga a mirar la relación entre la persona y la herramienta. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace la IA? ¿Qué parte estamos delegando? ¿Qué permanece bajo control humano? Y sobre todo, ¿dónde permanece la responsabilidad? Para mí, esta última pregunta es fundamental. Podemos delegar una acción concreta en una herramienta, pero no podemos delegar la responsabilidad sobre el aprendizaje. Y además, IRIS nos dice que utilizar más IA sea mejor. Nos proporciona un marco para tomar decisiones pedagógicas con más criterio. La escala IRIS, desarrollada por la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, me resulta especialmente interesante porque cambia la pregunta. No se limita a decir si una actividad tiene IA o no tiene IA. Nos obliga a mirar la relación entre la persona y la herramienta. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace la IA? ¿Qué parte estamos delegando? ¿Qué permanece bajo control humano? Y sobre todo, ¿dónde permanece la responsabilidad? Para mí, esta última pregunta es fundamental. Podemos delegar una acción concreta en una herramienta, pero no podemos delegar la responsabilidad sobre el aprendizaje. Y además, IRIS nos dice que utilizar más IA sea mejor. Nos proporciona un marco para tomar decisiones pedagógicas con más criterio. El nivel 5 no es mejor que el nivel 1. De hecho, dependiendo del aprendizaje que busquemos, puede ser mucho peor. Si quiero que un alumno aprenda a redactar un texto argumentativo y le doy una herramienta que genera el texto completo, puedo conseguir un producto excelente. Pero quizá he eliminado precisamente la parte que quería que aprendiera. Por eso, antes de decidir el nivel IRIS, me pregunto: ¿qué quiero que aprenda? ¿Qué tiene que hacer necesariamente él? ¿Qué autonomía quiero que desarrolle? Y también,
¿Qué responsabilidad quiero que conserve? Incluso puedo decidir que la mejor opción sea el nivel 0, porque utilizar la IA no debería convertirse en un objetivo. Iris no nos invita a utilizar más IA, nos invita a utilizarla con más criterio. Y aquí quiero dejar la teoría y llevarla al aula. Cuando diseño una actividad con IA, intento hacer algo muy sencillo. Antes de abrir la herramienta, me hago 5 preguntas. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Qué tienen que hacer necesariamente ellos? ¿Qué puede aportar realmente la IA? ¿Qué puedo delegar sin quitarles el aprendizaje? Y finalmente, ¿cómo voy a comprobar que han aprendido? Esto cambia mucho la manera de diseñar una actividad. Cuando planteo un proyecto con mi alumnado, primero pienso en las acciones que quiero que realicen. Investigar, seleccionar información, tomar decisiones, crear y explicar. Después, decido si la IA tiene sentido en alguno de estos momentos. Primero, el aprendizaje, después, la herramienta. Y empezamos por un nivel que muchas veces olvidamos, sin IA. En mi práctica de educación física, tengo muchas situaciones en las que no necesito inteligencia artificial. Cuando quiero observar cómo un alumno resuelve un reto motor, cómo toma una decisión durante un juego o cómo coopera con su equipo, necesito observarlo directamente. La herramienta no aporta valor a este aprendizaje. También ocurre cuando quiero conocer qué sabe hacer un alumno de manera autónoma. Si quiero una primera producción escrita o una reflexión individual, necesito que sea una producción realmente suya. Por tanto, no utilizar la IA no significa estar en contra de la tecnología, significa haber tomado una decisión pedagógica. Para este aprendizaje concreto, la tecnología no aporta valor. Y aquí dejo una pregunta. ¿Qué aprendizajes perderíamos si permitiéramos IA en todas nuestras tareas? Subimos solamente un nivel. Aquí la idea es, la IA revisa y el alumnado crea. En actividades en las que mi alumnado produce textos, puedo utilizar la IA para señalar determinados aspectos formales. Pero no quiero que la herramienta les reescriba el texto. Quiero que reciban esa información y tengan que decidir, ¿estoy de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué voy a modificar? La secuencia es crear, revisar, decidir, modificar. Y aquí también cambia lo que evalúo. No me interesa saber solamente si la IA ha encontrado correctamente un error. Me interesa saber si el alumno sabe interpretar ese feedback y tomar una decisión. Porque el aprendizaje no está en una herramienta que encuentre una falta. Está en comprender qué ocurre y decidir qué hacer con esa información. En el nivel 2, la IA empieza a ampliar posibilidades. En proyectos que planteo con mi alumnado, una de las dificultades que aparece muchas veces es decidir cómo presentar un proyecto final. Ahí, la IA puede ayudarnos a ampliar el abanico de posibilidades. Vídeo, infografía, podcast, exposición, juego. Pero no quiero que el alumnado escoja simplemente la primera propuesta. Quiero que compare, que explique por qué una opción responde mejor al objetivo que la otra, que justifique la decisión. Por eso la secuencia es explorar, comparar, seleccionar, justificar, desarrollar. La IA amplía las posibilidades, pero la decisión sigue siendo humana. Y ahí es donde está el aprendizaje. En el nivel 3 aparece el borrador. En una de las situaciones que planteo con mi alumnado, trabajamos sobre propuestas para mejorar algún aspecto de nuestro entorno escolar. La IA puede ayudarnos a generar un primer borrador, pero ese borrador no se da por bueno. El alumnado tiene que leerlo, comprobar si responde realmente a lo que quiere conseguir, detectar información que no encaja, modificarlo y justificar sus decisiones. Por tanto, IA, borrador, alumnado, producto final. Y aquí aparece una pregunta que para mí es muy potente. No quiero saber solamente qué ha generado la IA. Quiero saber qué ha hecho el alumno con lo que ha generado la IA. Porque si realmente copia, hemos delegado demasiado. Pero si contrasta, transforma y puede explicar sus decisiones, el aprendizaje cambia completamente. El borrador de la IA no es un aprendizaje. El aprendizaje está en lo que hace el alumno con ese borrador. En el nivel 4 entramos en la co-creación. Aquí ya no hablamos de pedir algo y recibir una respuesta. Hablamos de una conversación.
En actividades en las que mi alumnado diseña una propuesta, puede utilizar la IA como interlocutora. El alumno plantea una primera idea, la IA responde. El alumno analiza esa respuesta, detecta algo que no funciona, reformula. La IA vuelve a responder y el alumno vuelve a decidir. Eso es una interacción. Y aquí está la diferencia respecto al nivel 3. La IA no solamente entrega un borrador inicial, participa en el proceso de construcción. Pero la clave es que el alumno no desaparezca del proceso. No buscamos hazme el trabajo. Buscamos ayúdame a pensar, voy a valorar qué me propones y voy a decidir. Por eso, en este nivel, el proceso importa tanto como el resultado. Y llegamos al nivel 5, probablemente es el que genera más debate. Aquí la IA puede llegar a producir prácticamente el resultado, pero entonces aparece una pregunta. ¿Puede hacerlo la IA? Y yo añadiría inmediatamente, ¿qué aporta a la persona? En mi propio trabajo, cuando utilizo IA para generar una presentación, una propuesta o un material, que la herramienta pueda producirlo no significa que pueda aceptar el resultado sin más. Tengo que conocer el tema, tengo que saber qué necesito, tengo que revisar la información, tengo que detectar posibles errores y tengo que validar si realmente responde al objetivo. Por todo, incluso cuando delegamos una parte importante de la producción, siguen siendo fundamentales el conocimiento, el criterio, la supervisión y la responsabilidad. Y esta es la idea que quiero que nos llevemos. Delegar producción no significa delegar responsabilidad. Ahora podemos verlo de una manera muy sencilla. Imaginemos una misma tarea, crear un producto educativo. En el nivel 0, el alumno crea. En el nivel 1, crea y revisa. En el nivel 2, recibe ideas y decide cuáles desarrollar. En el nivel 3, parte de un borrador y lo transforma. En el nivel 4, dialoga con la IA y construye mediante interacciones. Y en el nivel 5, supervisa y valora una producción mucho más autónoma. Por lo tanto, no hemos cambiado necesariamente la herramienta, hemos cambiado el diseño de la tarea. Y eso me parece fundamental. Hablar de IA en educación no es solamente hablar de herramientas, es hablar de qué experiencias de aprendizaje estamos diseñando. Y además, hay algo todavía más interesante. Una misma actividad no tiene por qué tener un único nivel IRIS. En un proyecto puede empezar con una fase de investigación y reflexión individual. Nivel 0. Después, utilizar la IA para generar alternativas. Nivel 2. A continuación, utilizarla para crear un primer borrador. Nivel 3. Después, entrar en una fase de interacción y mejora. Nivel 4. Y finalmente, volver al nivel 0 para realizar individualmente el producto final. Por tanto, podemos movernos entre niveles dentro de una misma secuencia. Y aquí me hago una pregunta que considero más interesante. ¿Qué nivel tiene mi actividad? La pregunta es, ¿en qué momento el aprendizaje tiene sentido que intervenga la IA? Y también, ¿en qué momento debe desaparecer? Ahí es donde para mí IRIS se convierte realmente en una herramienta de diseño. Y si cambia la tarea, también tiene que cambiar la evaluación, porque puedo recibir un producto perfecto y sin embargo no saber cómo se ha construido. No sé qué decisiones ha tomado el alumno, no sé qué ha aceptado de la IA, no sé qué ha rechazado, no sé cómo ha comprobado la información. Entonces, ¿realmente tengo suficiente información para saber qué ha aprendido? Por eso, cuando utilizamos IA, tenemos que recoger más evidencias. El producto sí, pero también el proceso, las decisiones, las justificaciones y la reflexión. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿qué propuesta de la IA has aceptado y por qué? ¿Qué has cambiado? ¿Qué has rechazado? ¿Cómo lo has comprobado? Así, no evalúo solamente el resultado, evalúo el aprendizaje que hay detrás del resultado. Y aquí llegamos a una competencia que considero imprescindible. El alumnado tiene que aprender a cuestionar la IA, porque una respuesta muy bien escrita no significa que sea verdadera. La IA puede equivocarse, inventar información,
interpretar mal una pregunta o responder con mucha seguridad aunque la respuesta no sea correcta. Por eso, cuando incorporo IA a una actividad, también tengo que enseñar a contrastar, verificar, cuestionar, justificar y decidir. En lugar de preguntar solamente ¿qué te ha dicho la IA?, podemos preguntar ¿por qué aceptas esta respuesta? ¿Qué evidencia tienes? ¿Qué has cambiado? ¿Cómo lo has comprobado? Y para mí hay una idea especialmente importante. No se trata solamente de aprender a pensar con IA. También tenemos que aprender a pensar frente a la IA. Y aquí añado una segunda mirada que me resulta interesante. Iris me ayuda a analizar cuánto estoy delegando y las 4D me ayudan a pensar cómo estoy interactuando con la IA. Primero, describe. ¿Qué necesito realmente? Después, develop. ¿Cómo desarrollo la propuesta? Después, discern. ¿Qué es válido y qué tengo que comprobar? Y finalmente, delegate. ¿Qué decido dejar en manos de la IA? Para mí, las dos herramientas se complementan. Iris me ayuda a situar el nivel de integración y las 4D me ayudan a mirar el proceso de interacción. En definitiva, no solamente cuánto delego, sino cómo y por qué delego. Y todo esto lo he intentado convertir en algo muy sencillo para llevarlo a la práctica. Antes de decir, sí, aquí voy a utilizar la IA, me hago 6 preguntas. Primera, propósito. ¿Qué quiero que aprendan? Segunda, necesidad. ¿La IA aporta realmente valor o la estoy utilizando simplemente porque puedo? Tercera, delegación. ¿Qué parte concreta voy a dejar en manos de la herramienta? Cuarta, responsabilidad. ¿Qué tiene que seguir haciendo necesariamente el alumnado? Quinta, evidencias. ¿Cómo voy a saber que han aprendido? Y la sexta, transparencia. ¿Sabemos cuándo, cómo y para qué se ha utilizado la IA? Para mí, este checklist cambia bastante la pregunta docente. Dejamos de preguntarnos ¿qué actividad puedo hacer con la IA? Y empezamos a preguntarnos ¿qué actividad quiero diseñar y dónde tiene sentido que entre la IA? Y termino con la idea con la que empezaba. Creo que estamos pasando de una primera etapa en la que la pregunta era ¿qué puede hacer la inteligencia artificial?, a una etapa en la que necesitamos hacernos una pregunta mucho más educativa. ¿Qué uso de la IA mejora realmente el aprendizaje? Porque la IA puede corregir, puede inspirar, puede generar, puede co-crear, incluso puede producir. Pero que pueda hacerlo no significa que debemos hacer que lo haga. Como docentes tenemos que decidir cuándo, para qué y hasta dónde. Y tenemos que conseguir que el alumnado conserve precisamente aquello que queremos que aprendan: el criterio, el pensamiento y la responsabilidad. Por eso, si tuviera que resumir toda esta comunicación en una sola frase, sería esta. No se trata de pasar de utilizar poca IA a utilizar mucha IA. Se trata de pasar de usar IA a decidir cómo usarla. Muchas gracias por vuestra atención.